Bueno, para Dani he titulado la predicación La plaga de langostas, pero desde luego el día de Jehová está muy metido en todo lo que es el libro que empezamos hoy, que es en Joel, ¿vale? Profeta Joel. Detrás de Oseas, que lo hemos tocado, pues ahí está el libro de Joel. Y hoy vamos a empezar con estas predicaciones. Voy a pedir a David, si puede, por favor, que ore por que la palabra del Señor pues penetre en nuestras necesidades, en nuestros oídos y en nuestro espíritu. Señor, queremos darte muchísimas gracias por poder abrir tu palabra ahora mismo, Señor, y poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos, Señor, estar preparados en corazón y en mente, Señor, para recibirla y para aplicarla a nuestra vida también. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu siervo José Manuel, que tú le des las palabras adecuadas, Señor, y que el mensaje llegue claramente hasta nosotros y podamos, Señor, ser bendecidos por ti, ser tocados por ti, ser usados por ti de la manera en la que tú quieres, Señor. Y necesitamos para eso que tú intervengas, Señor, y que seas el que dirija todo en esta mañana en la predicación. Y te rogamos, Señor, que tú hables y que nosotros escuchemos. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues una pequeña introducción al libro de Joel es que hay muy poquito que se sabe sobre él, pero nos dice ahí en el versículo 1 que es hijo de Petuel. Se piensa que posiblemente era de Judea y más o menos vivió en el siglo IX antes de Cristo. Esto es lo que podemos intuir. Tampoco podemos, digamos, dar a ciencia cierta. Se piensa que era de Judea, porque su predicación se concentraba más en Judá y en Jerusalén, ¿vale? Y también se piensa que era del siglo IX antes de Cristo, porque algunas de las cosas que se dicen podía estar englobado en el reino de Joás del 875 al 796 antes de Cristo, ¿vale? El tema principal, como hemos dicho, es el día de Jehová. Y esto lo vamos a escuchar varias veces en la predicación, ¿vale? Porque será un acontecimiento vital en la historia, único. Y Joel lo nombra en varios lugares de su libro, ¿vale? Pero no solamente el día de Jehová, no solamente lo nombra Joel, sino que lo nombra Isaías. Ahí lo he puesto, mira, se nombra en Isaías en varios lugares, lo nombra Ezequiel, Amós, que lo veremos también, Ezequiel y Amós, Abdías, Sofonías y Zacarías, y también Malaquías. Y digamos que está, como veis, en una parte, en parte del Antiguo Testamento. Y también se habla del día de Jehová y del día del Señor se habla también en el Nuevo Testamento. Me gustaría que leyésemos Isaías 2, del 12 al 21. Así que buscarlo por ahí y vamos a descubrir un poquito qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este día, el día de Jehová. Y fijaros lo que dice el Señor en Isaías 2, del 12 al 21. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día.
y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Ahí nos define bien qué es el día de Jehová. Pero si queréis tomar nota de estas citas, ahora voy a leer Zacarías 14, 1 al 9. Se me ha olvidado una cosita que he traído aquí y me va a servir como ilustración luego. Le vamos a poner ahí, quieta ahí. Ya me he movido y le he destrozado a Dani Pero, bien, vamos a leer Zacarías 14 del 1 al 9. Zacarías 14 del 1 al 9. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Bueno, esto nos habla efectivamente del día de Jehová. Para ponernos un poco en antecedentes, si leyéramos otros textos también nos hablan más o menos de la misma cosa. Detrás de todo esto, Dios va a continuar, detrás de todas las tinieblas, de las señales dolorosas de juicio que vienen el día de Jehová. Me encanta deciros que detrás de todo aquello, Dios continuará con su plan perfecto, que implicará lo mejor para aquellos que hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero. Serán tiempos duros, fortísimos, pero ahí empieza nuestra redención. Bueno, nuestra redención es consumada. No empieza nuestra redención ya ha sido hecha. Y en cuanto a los tiempos futuros, lo que se llama, una ciencia que se llama escatología, hay varias interpretaciones sobre el rapto, la gran tribulación, el milenio, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en este momento en esos temas, pero están muy relacionados con el día de Jehová. Sin embargo, esperamos, porque esto lo hemos comentado David y yo, estudiarlo en algún día en el futuro. Me gustaría ofrecer un pequeño bosquejo de lo que va a ser el libro. Es verdad que los predicadores los distintos predicadores van a usar los temas o van a destacar,
pero esto sería un bosquejo de todo el libro. El día del Señor contemporáneo, que es en los tiempos que vivía Joel, ¿vale? Que sería más o menos del 1 al 20. El día del Señor ilustrado, y se ilustra con esta: la alarma suena, el ejército invade, son amonestados a arrepentirse. Y el día del Señor descrito escatológicamente, que habla de una restauración material, espiritual y nacional. ¿Vale? Y tenemos el bosquejo de este día. Y lo primero que nos dice el profeta nos llama la atención a oíd, versículo 1. Y dice una cosa importante aquí. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Es lo primero que dice, ¿vale? Y deberíamos prestar atención que no es la palabra de Joel, es la palabra de Jehová que vino a él. Entonces, Joel está hablando las palabras del Señor, ¿vale? Los mensajeros de Dios, los profetas, hablan de boca del Señor, con un mensaje que normalmente suele ser de alerta, de denuncia o de advertencia. Cuando Dios habla, tenemos que estar muy atentos. Mi idea era haber puesto una oreja así del tamaño de la pantalla. Muy atentos, exactamente atentos a lo que el Señor nos dice, porque nos está hablando Dios. En nuestro tiempo, la profecía, hay muchos profetas e hijos de profetas que podrían haber sido apedreados una y mil veces por ser profetas falsos, por no cumplirse las cosas que han dicho. Y decían en el Antiguo Testamento que, bueno, si no se cumple lo que el profeta dice, hay que apedrearle, ¿no? Entonces, hay mucha profecía de aquí para allá, pero la profecía hoy en día, según mi entendimiento, tiene que ver con la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra del Señor, ¿vale? Tenemos que estar atentos a su palabra, a la predicación de su palabra. Es exhortación para el pueblo de Dios, para la Iglesia, es consuelo y ánimo. Para esto está la predicación de la palabra, ¿vale? Y Joel hace esta exclamación diciendo, poned completa atención, oíd, lo que voy a decir es muy importante. Y lo que estaba ocurriendo es que estaban pasando cosas en el pueblo, alrededor de ellos, y nadie podía explicarlo. Y el Señor manda a su profeta Joel para decirles lo que está pasando. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Versículo 2. Oíd, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había dejado. Y les está diciendo, mirad la devastación, mirad lo que nos está ocurriendo. Esto nunca lo habían visto ni siquiera vuestros padres. Esto no ha existido una devastación tan grande. Y además lo vais a contar a vuestros hijos porque es algo excepcional lo que está pasando. Fíjate que se le llama la encarnación del hambre. Como un incendio que lo devora todo. Hemos visto imágenes en la televisión de pueblos de Ucrania completamente destrozados, pues mucho más, porque esto implicaba las ciudades, los campos, implicaba todo, todo. Un desierto se iba a quedar
como un desierto, por la acción de las langostas. Y esto nos dice que, porque hay diferentes visiones, hay algunos que piensan que eran un insecto detrás de otro que iba comiendo todo vegetal que había sobre la tierra. Pero se piensa que es más bien el mismo insecto en sus diferentes etapas de crecimiento. Pues la oruga. Después de la oruga venía su proceso de crecimiento y luego, como dice, la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y luego aparecía la langosta en su fase más madura, ¿no? Pero vamos, era una oleada sobre otra de este bichito que conocemos, lo hemos visto alguna vez. De hecho, alguna vez, no sé si alguno hemos tenido por casa, alguna langosta no, vale, me alegro. Pero vamos, que no es extraño verlo. Ha habido muchas epidemias en África y en algunos otros lados, plagas de langostas. Así que mucho peor que una guerra, como os digo. Entonces, esto es único, nadie lo había visto jamás. Los ancianos del lugar ni os lo contaron vuestros padres. Y lo contaréis por generaciones. El hambre y la angustia que viene sobre la tierra por la acción de las langostas. Reacción ante la devastación de los versículos 5 al 12. Dice: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Todos hemos vivido por las consecuencias de la guerra de Ucrania, pues carencias de ciertos alimentos, encarecimientos de los mismos, también de los combustibles y materias. Todos, en cierta manera, supongo que la parte más humilde de la sociedad, evidentemente, es que peor lo pasa. Pero imaginaros la situación que se podía vivir después de una plaga como nos describe el texto bíblico. Hace una llamada a los borrachos que andan en la vida contentos con su vino, les dice: despertad a una nueva realidad. Tú que pensabas que siempre tendrías el vino a tu disposición, te ha sido quitado de tu boca. Asoló la vid, versículo 7. Asolar quiere decir destruir por completo. Ya no habría vides ni para comer el fruto, ni para destilar el vino nuevo y el vino viejo. La actitud de un borracho, dependiendo de su estado de embriaguez, suele ser desentendido de la vida, adormilado o hasta perdido el sentido. Eso es un poco
la realidad. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es que la gente está dormida en sus pecados. Y viene la plaga. Y cuando vuelva, cuando en su sentido se ha recuperado, va a haber un antes y un después, casi sin darse cuenta. Porque el Señor ha dejado que el juicio llegue a todos los que viven en sus borracheras, en su placer, olvidándose del Dios que produjo que la tierra diera todo para bendecir al hombre. De repente, dice aquí que un ejército como nunca antes ha atacado y devorado hasta las raíces de todo ser viviente del reino vegetal. La plaga se comió hasta la corteza de las ramas. Y he traído esto, es una rama de higuera, es una rama de higuera verde. Y nos dice la palabra que se quedó blanco, que los árboles se quedaron blancos. Y me fui a por esta rama de higuera y fijaros cómo fue la devastación, que no solamente los brotes verdes, no solamente los frutos, las hojas, sino que hasta la corteza y hasta que se secó completamente, dice el texto, hasta que se secaron todos los árboles. Y compara esta plaga a un ejército bien organizado, cuantioso, poderoso, para causar el mayor daño posible. Descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó, sus ramas quedaron blancas. Nos pone un ejemplo y nos dice que es tiempo de llorar. Y es tiempo de llorar ante las consecuencias terribles de ese destrozo. Fíjate qué ejemplo pone aquí, y sobre todo los que estáis casados y ya lleváis tiempo, y los que os vais a casar también, pero dice, lo compara con una novia que acaba de casarse y ha perdido a su joven marido. Quizás es una de las cosas más dolorosas de la vida, ¿no? Con todo el amor de los primeros tiempos, con las ilusiones de un futuro juntos, quedarte viuda cuando hay tanta vida por delante, tantos planes. Es un ejemplo muy gráfico. Dice la Escritura, llora, es tiempo de llorar. La vida cómoda, como la entendíais o como la que estabais acostumbrados, de repente se ha cortado. Viene la ausencia de todo, porque dice la Biblia, del todo la desnudó y la derribó. Versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. ¿Qué implicaciones tan importantes tenía esto? Los productos necesarios para la ofrenda del Señor, como la ley decía y dice en el Antiguo Testamento, pues eran el aceite, la harina, el vino. Pero no había aceite, ni harina, ni vino. No se podían conseguir. Y las implicaciones de interrumpir el antiguo pacto del Señor, los sacerdotes nos dicen, estaban en luto, necesitaban obedecer como pueblo a la ley de Dios, pero no podían. Era un verdadero desastre espiritual también. Sin sacrificios, sin ofrendas, no había perdón de pecados. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite,
Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No es extraño. La tierra está de luto, no hay trigo. Hasta las semillas fueron raídas de la tierra. Mi padre es agricultor. Bueno, era. Hace muchos años todavía tiene algunas tierras por Ávila. Y lo peor que puede pasarle un año a un agricultor es ver que la cosecha ha sido mala, malísima. Pero daros cuenta que esta situación era mucho peor, porque ni siquiera tenían la simiente para poder plantar para el siguiente año. La tierra está de luto. Ya no hay mosto, no hay aceite, ni uvas, no hay aceitunas. Gemid, labradores, se perdieron las cosechas. Tenemos vides en casa, tenemos higueras, tenemos un granado, hemos tenido manzanos, y es una tremenda alegría esperar la cosecha de los árboles frutales, ¿no? Para coger una manzana o una pera del árbol y poder comértela. Eso es una bendición. Para nosotros es un hobby, pero para estos labradores era su modo de vida. Estaban completamente arruinados. ¿Te imaginas la magnitud del desastre? No es extraño que desapareciera la alegría. Dice otra versión de la otra traducción, dice que se marchó avergonzada la alegría de los hombres. Y hay un llamado al arrepentimiento. Los versículos 13 al 17, lo voy a leer. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Los sacerdotes estaban en luto por la falta de productos para las ofrendas, como hemos dicho antes, y debían ser los primeros en dar ejemplo y muestra de arrepentimiento. Y el profeta les llama a ellos primero y les dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, haced que se reúnan todos. Delante de la casa de vuestro Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Los ministros, la palabra de ministro, quiere decir exactamente siervo. Los ministros han de ser los primeros en cuanto al arrepentimiento del pueblo, de la iglesia, de la nación. Han de interceder por los pecados de otros. Han de ser la oración de la nación, del pueblo, de la iglesia. Han de gemir por el pecado. Y han de hacer gestos de arrepentimiento, de dolor.
dado que son personas en las que se fijan los demás. Y han de hacerlo con un corazón puro, no para el escaparate. Son personas que el Señor ha puesto delante de su iglesia para cuidar la iglesia, para velar por ella y para servirla. Acordaros, es muy fácil caer en la hipocresía en estas cosas, en las señales, en las costumbres que tenía el pueblo. Y nos acordamos de los fariseos que nos dieron tantas lecciones de poner sus caras blancas, ¿no? Como de mudar sus caras cuando estaban ayunando, etcétera, etcétera. Pero había varias costumbres o señales de duelo, como rasgarse las vestiduras, llenarse de ceniza, y el profeta les llama, fijaros, a dormir en telas de saco. Esto está diciendo dormir en silicio, en telas de saco, como señal de duelo y arrepentimiento. Se les ordena lamentar. Eso quiere decir una expresión de dolor y pena. Todo el mundo sabe lo que es gemir. Cuando alguien tiene un dolor tan fuerte que sus labios no se pueden aguantar cerrados y gime de dolor. Emite un sonido. La ofrenda era el alimento, la libación era el derramar normalmente vino o aceite como ofrenda. Debían clamar por misericordia, proclamar ayuno y penitencia. Fijaros que el ayuno, y no somos una iglesia que ayune por lo menos mucho. Nosotros alguna vez hemos ayunado algún día o algo así por un tema en particular, donde queríamos estar delante del Señor solamente pensando en Él y orando y buscándole por una petición en especial. Pero aquí el profeta les llama a estar delante del Señor ayunando, buscándole, proclamando. Hay una exclamación ahí impresionante. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Viene el día, está cerca el día de Jehová. Todo esto ha empezado, dice el profeta, con una plaga de langostas. Y viene el juicio. Viene la destrucción de parte del Todopoderoso. La plaga solamente es el comienzo, el levantar el sol de este día. Nos dice la Biblia que en el último tiempo el mal aumentará. Y es necesario que el mal aumente. Es como decir la última gota para que llegue el día de Jehová. Porque sabemos que Dios es muy paciente, pero su paciencia un día llegará a su fin. Y Él querrá poner todas las cosas en su lugar, redimir a su pueblo, a su iglesia, redimir a esta naturaleza que estamos destrozando, vengar a los que han sido martirizados por su nombre. Fijaros, dice un autor algo que me gustó mucho, dice: el día de Jehová es una noción muy compleja, y es verdad que es complejo si nos ponemos a estudiarlo. El día de Jehová es una noción muy compleja, un día nefasto y de tinieblas, pero también un día de luz y de promesas.
El día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el día de Jesucristo. El Señor vendrá en las nubes. Y arrebatará su iglesia. Antes o después de la gran tribulación, lo pongo ahí entre interrogantes, porque no quiero ser tendencioso, porque hay un debate escatológico sobre esto, pero no me importa en este momento. Justo después de ese día comenzará el día de Jehová. ¿Vendrá la gran tribulación o pasaremos por la gran tribulación o seremos arrebatados antes de la gran tribulación? Y pongo aquí que es importante no ser dogmáticos en la escatología, ¿vale? Algunos dan su vida porque seremos arrebatados antes de que venga la tribulación. Pues no tenemos que dar nuestra vida, no tenemos que poner... Yo deseo que sea así, que seamos arrebatados antes de la gran tribulación. Y me puedo sostener, obviamente yo tengo mi opinión en cuanto al tema de la escatología, pero como no es de esto, de lo que estamos hablando, por eso lo dejo así, muy en el aire. Después vendrá la semana profetizada por Daniel. 7 años. Se piensa que 3 años y medio de paz y 3 años y medio de terror, donde el anticristo, sea lo que sea o quien sea, porque puede ser, algunos piensan que es una persona, otros piensan que será una organización, etcétera, etcétera. Como digo, no me meto en eso porque no es, digamos, el tema. Pero él, y esto lo tenemos claro en la palabra, esta persona o institución se delatará y ocupará el trono del Señor en el templo. Se sentará en el trono de Dios. Lo que se llama la gran abominación desoladora que describe Daniel y está confirmada por el Señor Jesús en Mateo 24, si lo queréis leer. Pero ya estaremos en el día de Jehová. Grandes señales ocurrirán. El Señor Jesús vendrá en las nubes, ocupará su trono en la tierra por 1000 años. Y al final del día de Jehová empezará lo que se denomina el 8º día, el día de Dios. Y fijaros lo que nos dice aquí en 1 de Pedro 3, del día del Señor. Este día 8º, ¿vale? Primero, versículo 10, primera de Pedro 3, 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán en el día de Dios, que lo llaman el 8º día. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a leer en Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Apocalipsis 20, 11. Dice así, y vi un gran trono blanco,
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos sido limpiados por su bendita sangre. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué bendición será aquel día para todos los que le aman. Versículo 16 de Joel 1. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Fijaros que a la plaga de langostas se unió una gran sequía que termina de rematarlo todo. Ya, como hemos dicho antes, no había ni semilla para poder plantar. Se secó el trigo. Termina ahí el versículo 17. Y yo me preguntaba aquí, después de ver todo esto que nos cuenta la palabra, que nos dice la palabra en esos versículos, ¿servirá esta vez el clamor del pueblo, de los sacerdotes, de la nación entera? ¿Dios se apiadará de ellos en medio de tal tribulación y angustia? Os dejo con las preguntas que serán respondidas en la siguiente predicación. Próximamente. Podemos poner próximamente. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tus advertencias, gracias por tu palabra. Es una advertencia para todo el mundo, para todas las naciones, que tú tienes un día perfecto donde ocurrirán catástrofes terribles, donde la gente irá a meterse en las peñas ante la majestad, hasta ante la luz imponente, admirable, Señor, de tu presencia, una luz cegadora para los que no han creído en ti, una luz cálida que abre nuestros ojos y que nos hace ver que estamos seguros en tus manos. Señor, como nos has dicho, será un tiempo de mucho dolor, pero también será un tiempo de esperanza. Y en esto queremos, Señor, descansar. Ayúdanos, Señor, como congregación, a ser los profetas de nuestro tiempo, a decirle a la gente que escuche tu palabra, lo que tú tienes que decir, las advertencias que hay en tu bendita palabra, y que nosotros podamos compartir con celo tu evangelio. Gracias, Señor, por tus promesas, porque es verdad que aunque hay oscuridad,
y dolor en estos días, pero también para nosotros es el principio de vivir plenamente las promesas, de que se cumplan todas ellas, de ser completamente redimidos, de estar en tu presencia. Qué bendición. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús.